Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda el doctor Enrique Ruiz, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, y quiero darles la bienvenida a esta tercera y última fecha de conferencias sobre los tópicos más importantes del ACC 2020, y que la realizamos en forma conjunta con la Sociedad Hermana de Colombia y con el auspicio del laboratorio Tecnofarma. La noche de hoy vamos a tener la participación por parte de Perú de dos destacados cardiólogos y que manejan el tema: el doctor Dwight Velázquez, cardiólogo clínico, miembro de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Peruana de Cardiología, docente universitario de posgrado en cardiología y cardiólogo clínico de la Clínica San Pablo en Lima. Es el vocal de publicaciones de la Sociedad Peruana de Cardiología. En segundo lugar está el doctor Luis Mejía, cardiólogo intervencionista y estructural del Servicio de Intervencionismo, Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR, y de la Clínica Internacional Clínica Sana, el Golf. Con ellos vamos a tener la participación de Perú, y dejo para la invitación del doctor Fernán Mendoza. Adelante. Bueno, buenas noches, gracias doctor Ruiz. Nuevamente en nombre de la Presidencia y de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, darle también una bienvenida especial a todos nuestros colegas de Perú, Latinoamérica y de Colombia que nos acompañan en este tercer día con los temas más importantes del ACC 2020 que se presentó de manera virtual. Esta noche hay 4 temas supremamente importantes y de mucha utilidad, y para eso de la parte de Colombia tenemos 2 conferencistas. El primero es el doctor Efraín Gómez. El doctor Gómez es médico internista, cardiólogo, intensivista. En este momento se desempeña como director de la unidad de cuidados coronarios de la Fundación Clínica Chayo. Pertenece al grupo de insuficiencia cardíaca y es presidente de nuestra sociedad. Y está el doctor Jaime Rodríguez, que nos acompaña también con un tema importante. El doctor Jaime es cardiólogo, internista, trabaja en la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga. En este momento se desempeña como presidente del capítulo de ecocardiografía de imágenes de la sociedad y además es el presidente electo para el próximo periodo. Entonces van a ser 4 temas supremamente importantes. Les doy una cordial bienvenida y doctor Velázquez, el auditorio es de usted. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Ante todo, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Cardiología, a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a nuestro auspiciador, por permitirme estar con ustedes en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos de cuarentena, donde vamos a tratar de pasar estos días revisando lo que fue el ACC 2020 virtual. Vamos a hablar ahorita del beneficio de la anticoagulación oral versus la anticoagulación subcutánea en sus grupos especiales de pacientes. Y me voy a referir específicamente al Caraballo Trial. Este es un estudio que va a ver a los pacientes con tromboembolismo venoso relacionados al cáncer. Es tromboembolismo venoso y cáncer. Recordemos, por tanto, algunas cosas sobre esto. El tromboembolismo venoso es la segunda causa de muerte en pacientes con cáncer. La primera, obviamente, es el cuadro de fondo. Y el riesgo de este tromboembolismo venoso es 4 a 7 veces mayor en pacientes con cáncer versus pacientes sin cáncer. Por tanto, el riesgo ya de por sí es muy alto. Si tenemos un caso nuevo de tromboembolismo, acuérdense que el 20% de estos pacientes van a ser portadores de cáncer. Y la recurrencia del tromboembolismo en estos pacientes con cáncer es de un 25%, una recurrencia sumamente alta. Y este tromboembolismo puede presentarse en el paciente con cáncer durante la hospitalización, durante la cirugía, que puede ser por el cáncer o por otra cosa, o durante la quimioterapia. El tromboembolismo y el cáncer están asociados y esto va a aumentar mortalidad, va a aumentar morbilidad y carga económica.
y el diagnóstico y el manejo del tromboembolismo venoso cuando se presenta en estos pacientes con cáncer puede ser bastante malo, porque puede interrumpir el tratamiento y adicionalmente causar complicaciones serias a este. Por ejemplo, el sangrado. Entonces tenemos dos cosas, que el cáncer está relacionado a muy fuerte posibilidad de tromboembolismo, a muy alta recurrencia una vez que se produce y a sangrado. Y en eso vamos a incidir. Tenemos, sin embargo, y sabemos actualmente que los pacientes con cáncer no todos van a tener el mismo riesgo tromboembólico. Sabemos que hay cánceres que producen más posibilidad de este tromboembolismo. El cáncer hematológico, el cáncer pulmonar, el cáncer gastrointestinal, intestinos, páncreas, estómago, esófago, son los mayores productores de tromboembolismo. Acuérdense entonces de eso. Cuando vean un paciente con este tipo de cáncer, hay que estar más alerta. Y los factores de riesgo que van a aumentar la posibilidad en estos pacientes con cáncer, ya se saben cuáles son o cuáles tenemos que tener más ojo en ellos pacientes. Pacientes que tienen edad avanzada, donde el punto de corte es 65 años. 65 años para arriba hay más riesgo de tromboembolismo. Los pacientes de sexo femenino, los que ya tuvieron una tromboembolia previa, 25% recidiva, los pacientes con comorbilidades, pacientes que acuden por cáncer pero que acuden por infecciones, por obesidad, que tienen anemia, que tienen enfermedad renal crónica, pulmonar crónica, tienen más riesgo. La inmovilización prolongada, que puede ser por la enfermedad, que puede ser por una cirugía, también. Y hay factores relacionados al cáncer, no solamente el tipo de cáncer, sino el estadio en que está. No solamente el que tiene ya un estadio avanzado tiene más posibilidad de tromboembolismo, sino se ha demostrado que el paciente que por primera vez está diagnosticado de cáncer tiene en los siguientes 6 meses una mayor posibilidad de tener tromboembolismo. La hospitalización, la cirugía, sea por su caso del cáncer o por otra cirugía asociada, el uso de terapia, quimioterapia, hormonal, antiangiogénica, el uso de estimulantes de eritropoiesis, la transfusión de sangre predispone a la tromboembolia. Y hay marcadores también que podemos pedir en estos pacientes. Una trombocitosis por encima de 350.000, leucocitos por encima de 11.000, un dímero D positivo, también hacen que el paciente tenga con esos marcadores más riesgo. Y hay modelos predictivos, por ejemplo, el modelo de Corana para quimioterapia, que es el de acá, que podemos usarlo a veces para otros pacientes, donde ya tenemos entonces la manera de saber qué paciente va a estar más asociado a tromboembolismo con cáncer. Y ya teníamos desde hace bastante tiempo maneras de manejar a los pacientes con cáncer, que son distintos a los pacientes que no tienen cáncer. Los primeros estudios demostraron que la heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, dalteparina, versus antagonistas de vitamina K, producían menos eventos de recurrencia de tromboembolismo, menos sangrado. Entonces se quedó hace mucho tiempo que la heparina de bajo peso molecular era un medicamento importante y es el medicamento de primera línea, aparentemente. Hasta que hace 2 años salen 2 estudios, el Hokusai Cancer con edoxaban, que es un inhibidor directo de factor 10A, con edoxaban, más de 1.000 pacientes, versus dalteparina. Y ese estudio demostró que el edoxaban era prácticamente igual en recurrencia y tenía, sin embargo, más sangrado en los pacientes con cáncer, pero tenía igual manejo de las recurrencias. Y sale también el SELECT-D, donde con rivaroxaban, con un grupo más reducido de pacientes, solo 406 como ven ahí, se demostró que a pesar que había menos recurrencia de tromboembolismo, había más sangrado en los pacientes con cáncer. Y el problema fue que inclusive en este estudio con rivaroxaban no ingresaron pacientes con cáncer gastrointestinal a partir de 220, de los primeros 220 pacientes. ¿Por qué lo hicieron? Eso fue ya una decisión del grupo que manejó esto, que motivó algunas críticas. Entonces, tenemos una alternativa adicional, entonces, a la heparina bajo peso molecular con estos nuevos antiagregantes orales. Y estamos a la espera del Caraballo, o estábamos a la espera del Caraballo. ¿Y qué nos dicen las guías de manejo de embolia, de tromboembolia venosa? Por ejemplo, las guías de manejo de la Sociedad Europea de Cardiología del 2019 nos dicen que en pacientes con embolia pulmonar y cáncer, el medicamento de elección
es la heparina de bajo peso molecular. Esa es la medicación de elección. Sin embargo, podemos usar edoxaban siempre y cuando el paciente no tenga cáncer gastrointestinal. Y también nos da la opción de usar el rivaroxaban en pacientes que no tengan cáncer gastrointestinal. Pero miren, la indicación es clase 2A. Para la heparina de bajo peso molecular es un nivel A, es un nivel donde hay estudios ya randomizados, que dicen que es bueno. Para el edoxaban tenemos solamente el Josukai, que tiene entonces indicación B, y la indicación del rivaroxaban es indicación C, indicación de expertos. Y las guías de manejo de cáncer y tromboembolismo de la ITAC, que son avaladas por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, nos dicen que efectivamente la heparina de bajo peso molecular es la de elección y nos da la otra opción de rivaroxaban y edoxaban, siempre y cuando no tengan alto riesgo de sangrado gastrointestinal o sangrado genitourinario. O sea, con cáncer gastrointestinal y genitourinario hay que tener cuidado en estos pacientes. Es por eso que sale el Caraballo Trial. El Caraballo Trial nos dice, ¿no?, como antecedentes, que el alto riesgo de tromboembolismo venoso recurrente y sangrado en pacientes con cáncer va a requerir estudios específicos sobre el tratamiento anticoagulante. Las principales guías recomiendan, ustedes lo han visto, la heparina de bajo peso molecular y recientemente han añadido por esos dos estudios al edoxaban y al rivaroxaban. El beneficio clínico de estos agentes orales, sin embargo, es limitado porque hay un alto riesgo de sangrado, principalmente a nivel gastrointestinal. Y tenemos el Caraballo Trial. ¿Cuál fue el propósito de este? Valorar si otro anticoagulante oral, en este caso el apixaban, no era inferior a la dalteparina, que es el tratamiento estándar, subcutánea, para el tratamiento de la trombosis venosa proximal y o embolia pulmonar en pacientes con cáncer. Un diseño randomizado, en nivel abierto, y para no inferioridad. Es importante eso, no inferioridad. Pacientes entonces con tromboembolismo confirmado, agudo, debajo de las 72 horas, a 2 brazos. Apixaban 10 miligramos mañana y noche, cada 12 horas, durante 7 días, y se sigue con apixaban de 5 miligramos cada 12 horas, 6 meses. Y en el otro brazo, dalteparina subcutánea, 200 unidades internacionales por kilo, dosis única, el primer mes, y se sigue con dalteparina 150 unidades internacionales por kilo, una vez al día, lo siguiente, hasta completar 6 meses, hasta el fin del tratamiento. Evaluación al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 7 meses, para ver si hay alguna alteración después. Criterios de inclusión muy parecidos a o prácticamente los mismos que para Josukai y para el estudio del CELEC-D con edoxaban y con rivaroxaban. Pacientes consecutivos con cáncer con confirmación objetiva de trombosis venosa profunda proximal de miembros inferiores, sea sintomática o incidental, o embolismo pulmonar sintomático o embolismo pulmonar incidental. ¿Qué significa incidental? Que se le tomó otros exámenes de imágenes por otra cosa y salió el diagnóstico. Esto se dijo que el incidental no supere el 20% de los pacientes en general. Y entraba todo tipo de cáncer, excepto esos cánceres que fueron los mismos que se efectuaron en los otros estudios. Carcinoma de piel de células escamosas, de células basales, el tumor primario de cerebro, metástasis intracerebral y leucemia aguda. Cáncer activo de preferencia, que he definido con estas diagnóstico dentro de los últimos 6 meses, o tratamiento al momento de la inclusión, o durante los 6 meses previos, y podían tener una historia de cáncer, que es el cáncer diagnosticado los 2 años previos a la inclusión. Pero esa historia de cáncer no debería sobrepasar tampoco el 20% de los pacientes. Los criterios principales de exclusión: edad menor de 18 años, un estado funcional según la graduación ECOG 3 o 4, que es prácticamente incapacitados, expectativa de vida menos de 6 meses, uso de anticoagulantes, uso de antiagregantes, sangrado activo, entre otros. ¿Qué valora este estudio? Este estudio valora eficacia y seguridad. Eficacia es recurrencia del tromboembolismo y la seguridad, el sangrado. Y el sangrado fue definido según el lema, que usan los criterios de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Entonces,
Eficacia, básicamente recurrencia durante el tratamiento, y seguridad, que es sangrado mayor. 1.170 pacientes fueron enrolados al inicio, 585 para recibir apixaban, 585 para recibir dalteparina. Luego de eso se excluyen algunos y quedan 576 en el brazo apixaban, 579 en el brazo de dalteparina. Las características basales de los pacientes, miren, importante, 50% varones, 50% mujeres. Una buena proporción de pacientes mujeres. La mitad tenía embolia pulmonar con o sin trombosis venosa, solo trombosis venosa en la otra mitad. Y vean, cáncer activo, prácticamente el 98%. 98%. Y el 70, casi 70% tenían cáncer metastásico, y tenían el 60% ya tratamiento al tiempo de la inclusión o tratamiento durante el procedimiento, durante el estudio. ¿Ok? Los tipos de cáncer es importante. Cáncer sólido, sobre todo, fue fundamental, fue predominantemente sólido, donde el cáncer colorectal, el de pulmones, el de mama, también estuvieron entre los 3 primeros, pero este fue el estudio que más tumores gastrointestinales, pancreático o hepático tuvieron. Y es importante porque vemos que han excluido a los pacientes con cáncer gástrico de las guías para los nuevos anticoagulantes. Resultados de eficacia primaria. Tromboembolismo venoso recurrente, las cifras menores para apixaban, pero estadísticamente no fueron para superioridad válidos, pero sí para no inferioridad. No es inferior, tiene menos números, sí, pero no es estadísticamente superior. Pero es igual por lo menos que dalteparina. Pero miren esto, la trombosis venosa profunda recurrente, no hay diferencias, pero en embolia pulmonar recurrente, los números sí son diferentes. 19-32 no alcanza significancia estadística, pero bastante cerca. Pero no hay superioridad estadística en total y no hay inferioridad. Entonces sirve como la dalteparina. Los resultados de seguridad, que son importantes, sangrado mayor, iguales, sin diferencia estadística. Y algo sumamente importante, sangrado gastrointestinal mayor, igual entre apixaban y dalteparina, sin estadísticas significativas de diferencia. Sangrado no mayor gastrointestinal, igual. No hay mayor sangrado gastrointestinal en el estudio de apixaban versus dalteparina. Sangrado no mayor clínicamente relevante, no hay significancia estadística, a pesar que hay un poco más en apixaban, y el punto mixto o el combinado tampoco, de sangrado mayor y sangrado clínicamente no relevante. Las gráficas en curvas vemos como el apixaban en el tromboembolismo venoso recurrente es menor, pero no alcanza significancia estadística, y el sangrado es igual, el sangrado mayor. Recurrencia y sangrado van a la par en este tipo de estudios. Y quiero hacer un disgregado nada más acá en la recurrencia del tromboembolismo, que acá no deben verlo nada, pero en el grupo de edad, y este es un dato nada más, ustedes saben que esto sirve solamente como una hipótesis teórica y nada más. En pacientes menores de 65 años, el apixaban sí fue mejor que la dalteparina. Pero eso a lo mejor con estudios a futuro lo comprobamos más. Sangrado mayor, como vimos, gastrointestinal, que es el que más nos importa, no hubo diferencia, sea superior o bajo. Las conclusiones de este estudio. Apixaban oral no fue inferior a dalteparina subcutánea, que es el tratamiento estándar actual para el tratamiento de tromboembolismo venoso asociado al cáncer. No hubo incremento en el riesgo de sangrado mayor, sobre todo a nivel gastrointestinal, que es uno de los problemas actuales según los otros estudios, por eso las guías 2 lo remarcan. Y los hallazgos de este ensayo, el Caraballo, aumentan la proporción de pacientes con trombosis asociadas al cáncer, quienes son elegibles para tratamiento con anticoagulantes directos orales, incluyendo pacientes con cáncer gastrointestinal. Muchas gracias. ¿Me escuchan?
A continuación, voy a hacer el pase al doctor Efraín Gómez, que sigue con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Sociedad Peruana de Cardiología, por permitirme participar hoy con ustedes en esta reunión de la actualización de los estudios clínicos, lo cual es muy importante para la presentación y la actualización de muchos de los estudios clínicos que hoy nos reúnen. Vamos a mirar los aspectos que tienen que ver. Creo que me están viendo ya. Los aspectos que tienen que ver con la enfermedad coronaria y qué hay sobre las estrategias conservadoras en los pacientes con enfermedad coronaria y enfermedad renal. Las metas de la enfermedad coronaria estable, sin lugar a dudas, es la reducción del riesgo de muerte y eventos isquémicos, la mejora de la calidad de vida, y en pacientes con enfermedad coronaria estable, todo lo que se conocía antes del uso de los stents medicados, no se había demostrado que la revascularización miocárdica más la terapia médica óptima se lograron una reducción de la incidencia de muerte o infarto agudo de miocardio en la terapia médica óptima. Un estudio que evaluaba la intervención coronaria percutánea, que fue guiado con reserva de flujo fraccional, con stent medicado más terapia médica óptima, disminuyó la incidencia de revascularización urgente, pero no la mortalidad o el infarto agudo de miocardio a 7 meses, pero a 5 años solo demostró una evidencia marginal en la disminución del infarto. Un estudio observacional en un solo centro fue uno de los que mostró una reducción de la mortalidad de pacientes con isquemia, quienes tenían un 10% de isquemia versus aquellos que no tuvieron ningún tipo de revascularización. Los pacientes con enfermedad renal crónica es otra consideración. La enfermedad cardiovascular es la causa líder de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica. La presencia de enfermedad renal crónica ha sido asociada con mayor riesgo periprocedimiento, incluyendo el daño renal, durante la angiografía o incluso durante la revascularización. Se desconoce si este riesgo a corto plazo podría venir acompañado de algún beneficio en estos pacientes a largo plazo. Y la mayoría de los estudios clínicos que involucran pacientes cardiovasculares excluyeron pacientes con enfermedad renal crónica o incluyeron muy pocos pacientes para permitir una estimación de los beneficios o de beneficio alguno en el tratamiento. Observen ustedes los estudios en los cuales se observa la estrategia de comparación entre vascularización y tratamiento médico en enfermedad coronaria isquémica estable. En el COURAGE, solamente 16 pacientes de los que entraron al COURAGE tenían tasa de filtración por debajo de 30. Solamente los pacientes en el VARI2, que fueron pacientes diabéticos, todos los que tenían creatinina por encima de 2 estuvieron excluidos. Y en el FAME, los pacientes que tenían por encima de creatinina fue un número muy pequeño de pacientes que presentaban este tipo de consideración para las estrategias de tratamiento. En el estudio isquemia, que fue el estudio global que involucró a los pacientes con enfermedad renal crónica, eran pacientes estables que tenían moderada severa isquemia. Se les hizo un abordaje ciego con una angiotac de coronarias y los que tenían anatomía coronaria conocida se aleatorizaban a estrategia invasiva más tratamiento médico óptimo y a otros a tratamiento conservador más terapia médica óptima para ver los resultados. Los pacientes con enfermedad renal crónica por debajo de 60 no se les hizo angiotac de coronarias por razones obvias, o aquellos pacientes que tenían enfermedad coronaria previa o enfermedad coronaria conocida. Este grupo mostró que la estrategia invasiva temprana versus la estrategia conservadora no demostró una diferencia en la reducción del riesgo de eventos isquémicos en los pacientes, eventos isquémicos o muerte de cualquier causa en los pacientes que tenían tratamiento invasivo versus tratamiento conservador. En el grupo de isquemia con enfermedad renal crónica, los pacientes con isquemia severa o moderada con tasa de filtración de menos de 30 o que estuvieran en diálisis, sin obviamente la angiotac, fueron aleatorizados a estrategia invasiva y a estrategia conservadora con tratamiento médico óptimo más revascularización. El grupo de estrategia invasiva sí aplicaba y el resto tratamiento médico óptimo.
El grupo de isquemia con enfermedad renal crónica. Eran pacientes con tasa de filtración menor de 30, fueron 777 pacientes, con un porcentaje muy importante de pacientes que tenían enfermedad renal crónica en diálisis. ¿Cuál era la pregunta fundamental de investigación? La pregunta fundamental de investigación era si la revascularización más el tratamiento médico óptimo, si esta era factible, era superior o traía un beneficio adicional al tratamiento médico óptimo en pacientes con enfermedad cardíaca isquémica estable. El punto final primario era muerte o infarto agudo de miocardio. El punto final secundario era muerte, infarto, hospitalización por angina inestable o paro cardíaco resucitado o estrategias que tuvieran que ver con calidad de vida. Los principios de seguridad tenían que ver con complicaciones asociadas al procedimiento o el punto final compuesto de nuevo inicio de diálisis o muerte por esta consideración. ¿Qué características tenían los pacientes? Alrededor de la edad era 62 años. Un gran porcentaje de pacientes estaban en diálisis o enfermedad renal crónica avanzada, 53%. La duración de la diálisis en alrededor de 2 años en promedio. En hemodiálisis el 84% de los pacientes y un gran porcentaje estaban en tasas de filtración glomerular entre 15 y 30. Enfermedad de tronco, solamente 2 pacientes. Obviamente recuerden que no se pudieron seleccionar previamente porque no se les hizo angiotac de coronarias. Y enfermedad proximal de la descendente anterior, 21%, y coronaria derecha, 45%, pero descendente anterior, casi el 60% de los pacientes tenían lesión de la descendente anterior de los que se encontró con angiografía coronaria. Una de las cosas bien importantes que llama la atención tener en cuenta aquí es el tratamiento. Observen que cualquier dosis de estatina fue del 80% de los pacientes tenían cualquier dosis de estatina. El alta intensidad, el 43% recibieron, pero miren lo que llama la atención. Al final del tratamiento del estudio, solamente el 45% de los pacientes lograron llevar los niveles de colesterol LDL. Y las 3 estrategias que involucraba tener la presión arterial normal, el LDL por debajo de 70, ausencia de consumo de cigarrillo, solamente se logró en un porcentaje muy pequeño de pacientes en forma completa, que fue alrededor del 25% de los pacientes que alcanzaron la meta. Angiografía coronaria en el grupo de estrategia invasiva se hizo en el 85%, un porcentaje no llegó al cateterismo porque murieron antes de tiempo o rechazaron el cateterismo, pero de los que se hicieron, solamente el 50% se revascularizó, logró revascularizarse de los pacientes con enfermedad renal, 85% angioplastia primaria y revascularización un porcentaje más pequeño de pacientes que fue del 15%, y el mayor porcentaje de los que no se revascularizó fue muy interesante porque fue el 85% no tenían enfermedad coronaria crítica. 75% de los pacientes no se le encontró enfermedad coronaria obstructiva, obviamente no requirieron ningún tipo de revascularización. Cuando miramos el punto final primario de muerte o infarto agudo de miocardio, no hubo una diferencia estadísticamente significativa de el punto final primario entre estrategia conservadora y entre estrategia invasiva. El punto final secundario de muerte, infarto, hospitalización, angina inestable, paro cardíaco resucitado tampoco mostró diferencias estadísticamente significativas. El punto final secundario de muerte, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre invasiva y conservadora. La mortalidad cardiovascular tampoco mostró diferencias estadísticamente significativas. En lo que tuvo que ver con infarto agudo del miocardio, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre la estrategia conservadora y la estrategia invasiva, pero cuando miramos el punto final de infarto periprocedimiento fue ligeramente mayor, aunque no fue diferente estadísticamente significativa en la estrategia invasiva, pero el infarto espontáneo fue ligeramente mayor en la estrategia conservadora, especialmente desde etapas tempranas hasta el seguimiento a 4 años, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Cuando miramos por heterogeneidad con relación a la tasa de filtración glomerular en los estadios de falla renal, los infartos periprocedimientos se encontraron mayor en los estadios 1 y 2. No hubo una diferencia a favor de la estrategia invasiva para los infartos no relacionados con periprocedimiento,
pero fundamentalmente fue dado en las etapas mucho más tempranas. Cuando miramos en lo que tiene que ver con mortalidad por todas las causas, el estadio 4 de falla renal fue mucho menor en los pacientes con estrategia conservadora, que fue diferente a la estrategia invasiva, y el infarto agudo del miocardio no hubo diferencias estadísticamente significativas, al igual ocurrió en la angina inestable o en la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva en todos los grupos. Cuando miramos el ataque cerebrovascular, observen ustedes que la estrategia invasiva en la relación al periprocedimiento fue mayor la presencia de evento cerebrovascular en los pacientes con estrategia invasiva cuando se comparó con la estrategia conservadora. Y observen ustedes que la aparición de muerte o nueva presencia de diálisis fue mucho mayor en los pacientes con estrategia invasiva, especialmente en los primeros 2 años, comparativamente con la estrategia conservadora. Después las curvas se equilibraron, y en la presencia de nueva aparición de diálisis en aquellos pacientes que no estaban en diálisis fue mucho mayor en los pacientes que recibieron estrategia invasiva, fundamentalmente la diálisis en los primeros 30 días, que muy seguramente se encuentra relacionada con la necesidad de medio de contraste. Aquí tenemos, con relación a heterogeneidad, los estadios 3 y 4 fueron los grupos que más tuvieron eventos cerebrovasculares en estrategia invasiva, por eso fue mucho más a favor la disminución de la presencia de eventos cerebrovasculares en ese grupo. Igual ocurrió con la muerte y la nueva aparición de necesidad de diálisis en los pacientes en estadio 4. Cuando miramos con relación a la muerte o infarto, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el grupo, pero llama la atención que los pacientes que tenían severa isquemia tuvieron una tendencia más favorable a la estrategia de intervención, aunque esta no fue estadísticamente significativa, y no hubo muchos pacientes con angina refractaria que se incluyeran en el estudio. Igual ocurrió en el punto final secundario en aquellos pacientes que tenían basalmente un mayor grado de severidad en los presencia de isquemia en las estrategias que se investigaron en este grupo. En la presencia de angina fue diferente. Observen ustedes que a mayor tasa de filtración glomerular hubo una mejor disminución de los eventos isquémicos, pero cuando los pacientes tenían enfermedad renal crónica avanzada, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la mejoría en la calidad o en la disminución de los eventos isquémicos de los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios avanzados. Esta curva llama la atención, esta tabla llama la atención que todos los eventos, sangrado, diálisis, enfermedad renal, muerte, etcétera, fueron mucho mayores en los pacientes que tuvieron mayor estadio de enfermedad renal, lo cual está en concordancia con todo lo que se observa en la vida práctica. Limitaciones del estudio: la sensibilidad y la especificidad de la prueba del estrés en esta cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica se consideró pobre. La no utilización del angiotac coronario para seleccionar los pacientes que tuvieran enfermedad de tronco o aquellos que requirieran cirugía por entrada. Exclusivamente se excluyeron todos los pacientes con síndrome coronario agudo en los primeros 2 meses, que fueran altamente sintomáticos, y los que tuvieran falla cardíaca o fracción de eyección por debajo del 35%, y obviamente eran sitios especializados para minimizar el riesgo de enfermedad renal asociada con el medio de contraste. Fue el estudio más grande hecho hasta el momento para comprobar estrategia invasiva versus conservadora. Llamó la atención la muy baja complicaciones de procedimientos. No se demostró una diferencia estadísticamente significativa entre la estrategia invasiva y conservadora. Hubo un incremento exponencial en todos los eventos cardiovasculares en la medida en que la tasa de filtración fue menor. Las complicaciones y los sangrados también incrementaron en la medida en que la tasa de filtración fue menor. No hubo diferencias con relación a la tasa de filtración en el punto final primario y secundario en este grupo de pacientes. Hubo un incremento significativo cuando se hizo el análisis en los pacientes que tenían estrategia invasiva y tenían estadios más avanzados de enfermedad renal, y también hubo una incidencia mayor en la estrategia invasiva en la presencia de enfermedad cerebrovascular en los estadios 4 y 5, y hubo un beneficio que fue duradero en mejoría en la calidad de vida en lo que tiene que ver con la angina, pero esta se fue atenuando en la medida en que los pacientes tenían una tasa de filtración mucho más baja comparativamente con el grupo de pacientes que tenían tasa de filtración mayor. ¿Qué nos mostró? El Ischemia Trial grupo mayor mostró que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la estrategia invasiva y la estrategia no invasiva en pacientes con enfermedad cardíaca isquémica demostrada por isquemia moderada severa.
y ocurrió exactamente igual en el grupo de enfermedad cardíaca isquémica con enfermedad renal crónica, pero los pacientes que tuvieron estrategia invasiva les fue mucho más mal con relación a los eventos cerebrovasculares, la mortalidad y los nuevos casos de diálisis comparados con la estrategia conservadora, especialmente en aquellos pacientes que tenían enfermedad renal crónica mucho más avanzadas. ¿Qué nos dicen las guías de manejo de enfermedad renal crónica, de enfermedad coronaria obstructiva? Los pacientes sintomáticos se les considera con alta probabilidad angina severa o que tengan cambios electrocardiográficos que hablen de alto riesgo o tengan difusión ventricular, van directamente a enfermedad, a angiografía coronaria. Los pacientes que tengan baja probabilidad clínica, que las características sugieran que un angiotac nos puede mostrar muy bien las arterias coronarias, de acuerdo a la experticia del grupo, que no tengan historia de enfermedad coronaria o necesitemos saber si tienen enfermedad coronaria, podrían ir a angiotac y posteriormente a terapia farmacológica y o estrategia invasiva. Y aquellos pacientes, como el grupo de nuestros pacientes con alta probabilidad clínica, que tengan una probabilidad adecuada de que sean revascularizables, que tengan una evaluación en la que necesitamos ver la viabilidad de la recuperación, irían a pruebas no isquémicas, de allí irían a terapia farmacológica y a estrategia coronaria si no hay respuesta, o directamente de acuerdo a la isquemia, que se considera en algunos grados por encima del 10%, irían a cateterismo. ¿Cuáles serían aquellas áreas de isquemia mayor del 10% que se consideran definiciones de alto riesgo para eventos? Eso es lo que conocíamos tradicionalmente, o enfermedad de 3 vasos o enfermedad de tronco, que serían caracterizados como para requerir intervención. Esto es lo que habla el árbol de enfermedad coronaria de las guías europeas. Si tiene angina y tiene isquemia, debería ir a cateterismo y se considera revascularización. Si no tiene isquemia clínica, pero tiene isquemia documentada y el área de isquemia por encima del 10%, debería ir a revascularización. ¿Qué nos cambiaría este estudio clínico? Este estudio clínico nos mostraría una estrategia como esta. Primero, si tiene síntomas de isquemia sí y tiene isquemia documentada, iría a terapia médica óptima, y si la angina persiste, debería considerarse revascularización conjuntamente con terapia médica óptima. Si no tiene angina, pero tiene isquemia documentada, también iría a terapia médica óptima. Si persiste la angina, ya se consideraría revascularización con terapia médica óptima. ¿A qué grupo no aplica? No aplica a pacientes con tasa de filtración menor de 30, como la isquemia del trial, en la cual se consideraría de entrada no angiotac de coronarios. Los pacientes que hayan tenido síndrome coronario agudo reciente, los que tengan enfermedad de tronco, falla cardíaca o angina refractaria en tratamiento médico, los cuales deberían llegar inmediatamente a estrategia invasiva. Muchísimas gracias. A continuación, les doy la palabra al doctor Luis Mejía. El doctor Luis Mejía hablará de TAVI en pacientes de bajo riesgo. ¿Aún tenemos dudas? Adelante, doctor Mejía. Gracias, doctor. Primeramente, saludar a la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Sociedad Peruana de Cardiología, y al auspiciador por la invitación. Buenas noches a todos. Hablaremos ahora de TAVI, de bajo riesgo, y enfocado sobre todo en el estudio Evolute Low Risk Bicuspid Study. Esta es la agenda que he preparado. Básicamente hablaremos un poco de las características clínicas y morfológicas de la válvula aórtica bicúspide, algunos estudios previos en válvula aórtica bicúspide, tratamiento percutáneo, y luego revisaremos el Evolute Low Risk Bicuspid Study. Este es un cuadro solo para mencionar cómo empieza la cardiología intervencionista en intervención coronaria. Empieza con procedimientos de bajo riesgo, Krebs, hizo una angioplastía en una arteria, única arteria, descendente anterior, un solo vaso. Y en la medida que el avance de la tecnología, de la técnica, la mejora de los dispositivos, ha hecho que en enfermedad coronaria se pueda abordar patología de mayor complejidad. Y hoy en día se trata enfermedad de tronco, bifurcación, oclusiones crónicas. En la terapia valvular aórtica empezó
de manera contraria. Primero se trataron los pacientes inoperables, alto riesgo, posteriormente pacientes con riesgo intermedio, y con el desarrollo de la técnica y de los dispositivos se están abordando hoy en día los pacientes de bajo riesgo. Estos son todos los estudios que comparan la terapia percutánea de válvula aórtica con la estrategia quirúrgica. Desde el panel en sus inicios, alto riesgo, inoperables, riesgo intermedio, Corval, Surtavi, y actualmente los estudios que fueron presentados el año pasado, los estudios de bajo riesgo como el PARNE 3 y el EULO Low Risk de Medtronic. Sin embargo, en todos estos estudios fueron excluidos las válvulas aórticas de tipo bicúspide y las congénitas. Básicamente porque esta entidad es una válvula retadora, tiene una característica anatómica que vamos a ver en unos momentos, diferente a una válvula trivalvar. La válvula aórtica bicúspide es una condición hereditaria, tiene una prevalencia de 0,5 a 2% de la población general. Lo importante es que cuando esta válvula se genera, es la indicación más frecuente en adultos jóvenes cuando hay cirugía de recambio valvular. Y en el grupo etario de octogenarios y nonagenarios, la prevalencia es de 20%. Fíjense ustedes la válvula aórtica bicúspide, cómo se distribuye el calcio de manera, en toda su extensión y dentro de los folletos. En una válvula trivalvar, el calcio básicamente está en las bases de los senos de Valsalva. Y como les dije, es una anatomía, una morfología retadora para el intervencionismo, para la terapia percutánea. ¿Por qué? Porque tiene una calcificación importante del RAFE, calcificación asimétrica de la raíz aórtica, el cierre asimétrico de los folletos, el anillo altamente angulado y frecuentemente, hay una dilatación de la raíz aórtica y concomitantemente puede tener algún grado de insuficiencia aórtica. Ya Siever hizo la clasificación de la arteria de la válvula bicúspide, siendo la tipo 0, la válvula bicúspide propiamente dicha, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es cuando hay fusión de un RAFE, la tipo 2 que tiene dos RAFES. Las más frecuentes son la tipo 0 y la tipo 1. Este es un estudio con un tipo de válvula, la válvula Lotus, que trató en este análisis, en el estudio, en el registro RESPOND, analizó las válvulas bicúspides y encontró en este registro de 996 pacientes 31 válvulas bicúspides que fueron tratadas con TAVI, de las cuales el 96% fueron de tipo 0 y tipo 1. Lo que se encontró, la mortalidad y el accidente cerebrovascular discapacitante fue básicamente similar para ambos grupos, para el grupo de bicúspide y para el grupo no bicúspide. Y en el análisis de accidente cerebrovascular discapacitante no hubo mayor diferencia. También la regurgitación paravalvular en este tipo de válvula no hubo mayor diferencia para ambos grupos de estudiados, ¿no? Bicúspide y no bicúspide. Este es otro estudio que fue presentado en el ACC del año pasado, que es el registro del TVT. En este registro hay 92.236 pacientes que fueron sometidos a TAVI con la válvula de Edwards Sapien 3. Y aquí se hizo un análisis de 2.726 válvulas bicúspides que fueron sometidas a TAVI y se hizo un matching con todos estos criterios, de tal manera de tener un grupo comparativo. Y se analizó de manera comparativa 2.691 pacientes con válvula bicúspide y 2.691 pacientes con válvula tricúspidas que fueron sometidas a tratamiento percutáneo con esta válvula Edwards. Los resultados en relación a mortalidad, si bien es cierto, una tendencia a favor de la válvula bicúspide, todas las causas de muerte, en accidente cerebrovascular discapacitante esto fue básicamente similar, y en el análisis o el punto final compuesto, muerte y accidente cerebrovascular discapacitante, para ambos grupos no hubo mayor diferencia. Igualmente, en el análisis de la regurgitación paravalvular aórtica, se vio que para ambos grupos, tanto en el alta hospitalar como el seguimiento a 30 días y al año,
no hubo mayor diferencia en relación a la regurgitación paravalvular. Este es otro estudio que presentaba el año pasado, en noviembre del año pasado, en el PCR London Valves, y Vivolut X es un registro donde se hace la intervención percutánea en válvula aórtica bicúspide, y el objetivo fue valorar seguridad y eficacia. En este grupo, vean, la edad era 79 años, el 60, casi el 70% fue de género masculino, el riesgo era un riesgo en el ST-score 2.9, en promedio era score 2.8, había pacientes con aorta en porcelana, con compromiso pulmonar, era un grupo de pacientes de riesgo intermedio y alto. Los resultados, la mortalidad a 30 días en este registro de 75 pacientes era 1.3 y el accidente cerebrovascular discapacitante fue 5.3. En este registro, el accidente cerebrovascular fue llamativamente alto. La performance de la válvula a 30 días, tanto del área y de la disminución de la gradiente, fue adecuada, fue de lo esperado. Y en este estudio, que es el estudio que nos convoca ahora, que es el Evolut Low Risk Scopy Study, es un estudio donde se realiza intervención percutánea de la válvula aórtica, pero de característica bicúspide. Pero no solamente eso, sino en pacientes de bajo riesgo. El objetivo de este estudio fue valorar la seguridad y eficacia en este grupo de pacientes, válvula aórtica bicúspide y de bajo riesgo. Este estudio fue aprobado por la FDA para su realización. Lo interesante de este estudio, que da a favor de esperar buenos resultados, es que se utilizaron válvulas de última generación. En el 60% de los casos se utilizó la válvula Evolut Pro, que es la de última generación de esta compañía. En cambio, en el Evolut Low Risk Trial, que fue presentado el año pasado, se utilizaron diferentes válvulas, en las cuales la válvula de segunda generación fue la más usada. En todo caso, en este estudio, en el Low Risk de Bicuspid Study, se utilizó una válvula de mejor generación. Los puntos finales y el flujo del estudio. Los puntos finales de seguridad fueron mortalidad, accidente cerebrovascular a 30 días, y los puntos finales de eficacia fue éxito del procedimiento, definido como ausencia de mortalidad durante el procedimiento, una correcta posición de una sola válvula y una ausencia significativa de regurgitación aórtica. Este fue el flujo de pacientes, 222, finalmente quedaron 150 en este registro, se implantaron 149, uno fue abortado, hubo una conversión a cirugía, quedaron 148 pacientes, un paciente falleció y finalmente a 30 días 147 pacientes. Lo interesante acá es que el grupo etario, fíjense ustedes, es 70 años. Y esto es porque en este registro la edad de los pacientes fue mayor a 60 años. Un criterio de exclusión, perdón, fue menor de 60 años. Los varones fueron la mitad, un buen grupo de mujeres en este caso, y el riesgo, el STS score, fue un riesgo bajo. El tipo de válvula, según la clasificación de Sievers, fue de 0 y tipo 1. En este registro no hubo subtipo 2 de la clasificación de Sievers. Estos fueron los resultados. La mortalidad y el accidente cerebrovascular discapacitante fue 1.3, considerado bajo. Recuerden ustedes que en el Evolut Low Risk Trial, la mortalidad quirúrgica o este punto era 2.5%. Aquí lo que está un poco discretamente elevado fue el stroke no discapacitante, que es 3.3%. En relación al éxito del dispositivo, el procedimiento fue exitoso en 95.3% de los pacientes y el mismatch catalogado o valorado con ecocardiografía al alta 30 días fue ninguno, el 87.1%, pero un mismatch severo de 5.3%.
Los valores hemodinámicos mostró al final del procedimiento y a 30 días una caída de la gradiente con una mejora del área valvular. Y cuando se hizo este análisis de valores hemodinámicos con el tipo de válvula, se vio que tanto la válvula tipo 0 de la clasificación de Siebert y tipo 1 no hubo mayor diferencia en realidad. Los resultados eran aceptables. Otro aspecto importante fue la regurgitación valvular aórtica. Fíjense ustedes, ninguna regurgitación y leve regurgitación en la mayoría de los pacientes, en la totalidad de los pacientes, pero cuando se evaluó por tipo de válvula bicúspide, según la clasificación de Siebert, se vio que la tipo 0 era la que tenía inclusive los mejores resultados en regurgitación aórtica paravalvar. La clase funcional, al alta a 30 días, mejoró de manera importante en la línea de base. Y finalmente podemos concluir que el tratamiento percutáneo de la válvula aórtica bicúspide con una válvula autoexpandible en pacientes de bajo riesgo, en este estudio alcanzó resultados muy buenos. 95.3% de éxito en el procedimiento, una baja tasa de mortalidad y accidente cerebrovascular discapacitante a 30 días, una baja tasa de leak paravalvar, y la hemodinámica para los diferentes tipos de válvula bicúspide, según la clasificación de Siebert, fue adecuada. Muchas gracias. A continuación, el doctor Rodríguez con la siguiente ponencia. Ok, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo estamos escuchando. Bueno, muy buenas noches para todos. Aprovecho este lindo escenario dando los agradecimientos a nuestra Sociedad Peruana de Cardiología y a la Sociedad Colombiana de Cardiología, y con el apoyo de Tecnofarma, que nos pueda dar la gentileza de poder reunirnos hoy día viernes a terminar hoy nuestros 3 días de webinar, lo mejor de la ACC. Ya el doctor nos hizo una abrebocas en lo de TAVI. Yo quiero compartir en los próximos minutos lo que será hallazgos clínicos y ecocardiográficos de seguimiento en pacientes TAVI versus cirugía, en los pacientes con estenosis aórtica severa. Este es el estudio Partner 3. De manera que, perdón. Ya estoy con ustedes. Siempre lo transmito en todas mis conferencias y lo primero que yo quiero transmitir en estenosis aórtica severa es que el manejo médico no existe en estenosis aórtica. Siempre los cirujanos nos han comentado toda su experiencia a lo largo de estas 4, 5 o 6 décadas que tienen de experiencia, porque el estándar de manejo en estenosis aórtica a través de estas décadas ha sido el cambio valvular aórtico, con un desarrollo impresionante en los diseños de las válvulas, pero esto cambia, todo cambia, y como llegó el coronavirus también el mundo va a cambiar. Y en este mundo de las TAVR que llegaron para posicionarse, ya tienen una historia a lo largo de todos estos años. Las TAVR o las TAVI, como las denominamos, llegaron en estenosis aórtica desde el año 2002, el primer implante exitoso del doctor Crivier, en donde desde acá en adelante se ha constituido una serie de estudios que han documentado el beneficio de las TAVI en estenosis aórtica. Pero años atrás, incluso el primer implante se hizo en un marranito en cerdito en el año 89 por el doctor Andersen de manera exitosa. Y este es el historial de lo que vemos nosotros construido en estos 18 años en lo que concierne a TAVI. Se exploraron en primera instancia las TAVI en el escenario de la estenosis aórtica
en aquellos pacientes que tienen un riesgo extremo o alto y son considerados en muchos de nuestros grupos como inoperables y el cirujano no quiere operarlos. Esta fue la cohorte del grupo del partner 1. Este es el primer escenario. Después se empezó a explorar cómo le va a la STAVI en los pacientes que tienen riesgo intermedio. Y por último, qué es lo que estamos tratando de explicar ahorita, la cohorte y los estudios que el partner 3, en donde ya entramos en los pacientes que tienen un riesgo bajo quirúrgico, cuyo riesgo lo menciono porque en todos es el STS. El STS score no es el Euroscore, sino el STS, con el cual realmente sugerimos evaluar ese riesgo en los pacientes que van a TAVI en estenosis aórtica. Hay un diseño impresionante también en la STAVR y cada uno trata de tener su mejor tecnología. Algunas se han quedado en el camino, como la JINA-VALV, la Pórtico, que fue polémica por las trombosis hace un par de años, pero la que son las Sapiens y la Evolut, que nos mencionó ahorita el doctor, son las que más han evolucionado y las que más se están implantando en el mundo. Antes de entrar en la cohorte del Partner 3, quiero ponerlos en la historia de dónde viene todo esto, porque el primer escenario de TAVI, que fue en pacientes inoperables, cuyo protocolo, cuyo paper fue publicado en octubre del 2010. Tengo que... Esto se fue otra vez, perdón. Esta cohorte del partner, quiero mencionarlo, cosas importantes, porque este grupo poblacional eran pacientes de 83 años. Es un grupo de una edad importante en la cual, ¿qué quiero llevarlo yo? Que es un grupo en la cual probablemente no vamos a tener información a 10 o a 15 años por el grupo de edad a quien se les implantó la TAVI. Alto riesgo, un STS de 11 es bastante importante, elevado. ¿Y qué se vio acá? En todos los escenarios, los desenlaces fue completamente favorable y hay que darle un like. Porque colocar TAVI en pacientes inoperables o de alto riesgo, los desenlaces de muerte por cualquier causa, muerte por cardiovascular y los desenlaces combinados realmente que incluían hospitalización, realmente son de manera notable y estadísticamente significativa y cómo las curvas prácticamente desde los primeros 30 días están completamente abiertas y en el seguimiento a 24 meses realmente se ve la reducción de manera estadísticamente significativa. Pero ¿qué pasa con las TAVI? Porque es la crítica de qué pasa a largo plazo en el seguimiento y cómo se comportan estas prótesis. Pues a los 5 años, me refiero al año 2015, en Lancet se presentan los resultados del seguimiento de estos pacientes de la primer cohorte del partner en el seguimiento a 5 años. Obviamente, acuérdense que eran pacientes de 83 años. En 5 años muchos ya tenían 83, 88, 89, 90 y algunos ya no estaban. De manera que este seguimiento se hizo con los que iban quedando vivos y realmente las curvas, tanto en mortalidad de todas las causas como la mortalidad cardiovascular, realmente siguen abiertas y separadas y se ve el beneficio o la superioridad de las TAVI en pacientes de alto riesgo o inoperables versus el tratamiento estándar. Y dio pie para hacer el seguimiento a esos 5 años de la Partner 1 en cuanto al comportamiento del gradiente medio. Fíjense cómo el gradiente medio cae prácticamente al primer año y se mantiene en los 5 años y justo también pasa con el área valvular, cómo mejora el área valvular y se mantiene en el tiempo a lo largo de los 5 años. Eso es muy importante porque habla de que la prótesis probablemente tenga un comportamiento adecuado y el proceso de generación de la prótesis probablemente no impacta mucho por lo que se vio acá en estos 5 años. Ahora bien, ¿qué sabemos de los pacientes que tienen riesgo intermedio? Estos pacientes sabemos desde el año 2016 cuando se publicó la cohorte del Partner 2. Aquí ya se utilizó una prótesis de segunda generación con un diseño diferente y realmente hay que comentar acá que bajo un análisis de inferioridad pues se vio que cirugía y TAVI van prácticamente exactamente igual y podemos decir que TAVI en este grupo de pacientes no es inferior a la cirugía en pacientes que tienen riesgo intermedio. Y tengo que mencionar, porque en Partner 2 hay otra cosa muy importante, siguen siendo los pacientes de 81 años los que ingresaron al Partner 2, de manera que probablemente en Partner 2 no vamos a tener un seguimiento a largo plazo para tener la información de qué pasa con las TAVI en ese comportamiento a largo plazo, especialmente a 10 y a 15 años, y poder sacar conclusiones.
¿Qué sabemos de Partner 2? Que en los 2 años de seguimiento el área valvular más o menos se mantiene, pero lo importante es que incluso el área valvular por la TAVI se mantiene mucho mejor en área comparado con lo que es la prótesis implantada de manera quirúrgica. Un hallazgo importante que no es despreciable en las TAVI es la regurgitación paravalvular, que realmente y afortunadamente son leves, prácticamente en un 20%, y algunos en un porcentaje muy pequeño, el 1 o 2%, realmente son un grado moderado a severo, que ustedes lo recordarán en algunos trabajos. Sabemos que esto es un predictor de mortalidad en los pacientes que quedan con insuficiencia o leak paravalvular importante. Ahora, esto no sé por qué se sale. Perdón. Sabemos, y hasta el momento les he hablado de este grupo etario, los que tienen 84, 85 años, y sabemos que este grupo que tiene alto riesgo y que tiene riesgo intermedio, hay un beneficio de superioridad en el de alto riesgo y un no inferioridad en la TAVI versus la cirugía. Pero ¿qué pasa con este grupo poblacional que tiene 60, 70 años, que muchas veces no llega y que no está en este grupo de alto riesgo ni de riesgo intermedio, que son los de riesgo bajo? Y yo les pongo un ejemplo porque esto los que son amigos peruanos probablemente no sepan, pero nuestros amigos colombianos, imagínate esta paciente que es la llamada diva colombiana Amparito Grisales, con 64 años que sabemos que tiene, porque desde hace muchos años la conocemos y no sabíamos su edad, pero imagínate imagínense esta paciente, que tenga estenosis aórtica severa, que tenga bajo riesgo, no tiene infarto previo, no es diabética, tiene la función renal normal, tiene la función ventricular normal y tiene estenosis aórtica. O se va con una esternotomía y un cambio valvular, o le planteas un cambio, una prótesis percutánea, en este caso una Sapiens 3. De manera que este grupo poblacional está representado en la cohorte del Partner 3 que se presentó el año pasado y se publicó en mayo en el New England Journal of Medicine. ¿Y qué sabemos acá? Nuevamente, vale la pena recalcar que la prótesis que se implantó acá tiene un mejor diseño todavía, es una prótesis que es la de tercera generación, tiene esta cubierta acá que realmente hace que disminuya el riesgo de regurgitación paravalvular, tiene un cambio conformacional acá en los struts y tiene una mejor performance de los velos protésicos. Y nos da un margen de utilizar válvulas con un más amplio margen de diámetro de 20, 23, 26 y 29 milímetros. Pero lo que quiero resaltar de Partner 3 es lo siguiente, porque aquí ya tenemos más información y me refiero al grupo etario, porque fíjense que este grupo etario ya tiene 73 años en promedio y probablemente sí vamos a poder seguirlos por lapso de 10 o 15 años. Es un riesgo bajo por un STS de 1.9, que realmente es bajo, y que quiere explorar en pacientes que tienen estenosis aórtica severa, tanto porque tienen el área valvular reducida, tienen un gradiente medio por encima de 40. Esto es muy importante porque aquí no hubo pacientes con bajo flujo o bajo gradiente. Y estos pacientes estaban sintomáticos porque tenían un deterioro en la clase funcional o su prueba de esfuerzo estaba claramente anormal, tanto por síntomas limitados como por cambios eléctricos, como por una respuesta presora y hipotensora durante la prueba, o sencillamente puede que el paciente no tuviera ningún síntoma, pero con una función ventricular reducida por debajo del 50%. Claramente estos pacientes sabemos que tienen indicación de cambio valvular. ¿Y a quiénes se excluyeron acá? Y esto es muy importante tenerlos presentes. Anillos muy pequeños, menos de 16, obviamente evitando el mismatch, y anillos muy grandes, mayores de 28, obviamente porque no hay el tamaño. Acá no iba ningún paciente con aorta bivalva, nada de los que estaba hablando el doctor previamente, y pacientes que tenían alguna otra valvulopatía, como la insuficiencia mitral severa, o que tuviera un daño mixto o combinado de la estenosis más insuficiencia severa, pues no estaba acá, y pacientes con disfunción ventricular importante, con una fracción de eyección de menos del 30%, tampoco estaban en Partner 3. Otros pacientes que tenían calcificación muy severa, especialmente a nivel del tracto de salida, tampoco estos se excluyeron. Estos pacientes en Partner 3, todos los implantes iban por acceso transfemoral, de manera que si la anatomía vascular para el acceso femoral no era viable, estos pacientes no entraron en Partner 3. Y algunos pacientes que tenían anatomía coronaria compleja porque tenían un syntax elevado, más de 32
o tenían 3 vasos, probablemente la inclinación de estos pacientes es quirúrgica. Y algunos pacientes que tenían el ostión coronario que pudiera predecir un alto riesgo de obstrucción coronaria. Pacientes que clínicamente tenían que estar muy estables, que no tuvieran infartos recientes, que no tuvieran evento cerebrovascular reciente y que su función, tasa de filtración glomerular estuviera por encima de los 30 mililitros. Aquellos que tenían baja tasa de filtración, menos de 30, pues claramente se excluyeron. Y otros pacientes que realmente eran frágiles o estaban inestables hemodinámicamente o respiratoriamente. Que no sé por qué se sale la presentación. ¿Qué se hizo en Partner? Se tomaron los pacientes de bajo riesgo con STS de 4%, menos del 4%, recuerden que fue 1.9% el STS, se randomizaron 1000 pacientes, tanto a TAVI con la Sapiens 3 y otro grupo con la prótesis biológica. Se siguieron por 30 días, por 6 meses y posteriormente anualmente con el plan de hacer el seguimiento hasta 10 años. Y el punto final primario, que es este, es un compuesto de todas las causas de muerte, SB o muerte cardiovascular y rehospitalización. Esto fue la cohorte, lo que se presentó en mayo del año pasado a un año post procedimiento, en la cual claramente se vio la superioridad de la TAVI en estos pacientes de bajo riesgo y en donde ven ustedes el desenlace compuesto de muerte, SB o rehospitalización, claramente hubo una reducción del 46% en la tasa de este evento combinado y también una reducción importante en el SB y en la rehospitalización. No hubo, digamos, si aquí atraviesa el intervalo de confianza el 1, en la muerte de alguna causa. De manera que tenemos el año pasado publicado que en pacientes de bajo riesgo, la TAVI va mejor al año de seguimiento en pacientes de bajo riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Y esto fue lo que se presentó en semanas previas en el ACC. Esta cohorte, 2 años después, acuérdense que esto va a ser un seguimiento a largo plazo hasta 10 años. No sé si lo van a hacer anualmente o cada 3, van viendo probablemente cómo va la data. Pero esto es lo que tenemos a 2 años en los pacientes de bajo riesgo. Hubo algunos pacientes que se retiraron, una pérdida de seguimiento, sobre todo en los pacientes que estuvieron en el brazo quirúrgico, pero al final pues hubo un 96% de seguimiento a los 2 años, que es bastante bueno para saber qué pasó con estos pacientes. Esta es la gráfica de lo que pasó al año. Fíjense que la curva amarilla es la de los pacientes de cirugía, la curva azul, los pacientes que estuvieron en TAVI. Recuerden que a los 12 meses hubo una clara reducción en la superioridad de la TAVI versus la cirugía. Pero miren lo que pasó a los 2 años. Sigue existiendo un beneficio, pero se reduce ese beneficio. Fíjense cómo de un 0.52 de un hazard ratio pasa a 0.63. Algunos se atrevieron a decir en el ACC que probablemente esta curva del comportamiento, probablemente en un par de años, no se sabe, pero creen que probablemente la curva siga en este orden ascendente y pueda unirse a la curva amarilla de la cirugía, no se sabe, son especulaciones. ¿Qué pasó con la muerte? En muerte, realmente a los 12, 24 meses, prácticamente fíjense que se va perdiendo un poco el beneficio de la TAVI en cuanto a muerte. Lo mismo pasó, y estas fueron las causas de muerte, algunas fueron cardiovasculares, otras no cardiovasculares, pero el evento de SB, que al año era significativo, fíjense que a los 24 meses se ve perdiendo el beneficio en SB de la TAVI sobre la prótesis implantada de manera quirúrgica. Y este punto combinado, esto vimos a los 12 meses de muerte con stroke discapacitante, también hay una P no significativa y las curvas prácticamente se están juntando, lo cual se va perdiendo este beneficio a los 24 meses. Pero la rehospitalización y en todos los partners, en el 1, en el 2, en el 3, con Evolut también, ha sido importantísimo y esto sí se ha visto y se ha replicado en todos los trials con las TAVI. La tasa de rehospitalización es algo que vale la pena mencionar y ese es un plus de las TAVIs, porque fíjense cómo a los 12 a 24 meses se mantiene esa tasa de rehospitalización muy reducida con la TAVI comparado con los pacientes que van a cirugía. Los pacientes de qué se rehospitalizaron. Aquí hay un hallazgo muy importante porque fíjense que el 60% de las TAVI
y el 75% de los que fueron a cirugía fue por falla cardíaca. Esto es muy importante porque son pacientes con hipertrofia, con un cambio valvular o una TAVI, con función ventricular normal. ¿Por qué entran en falla cardíaca? Incluso ya hay algunos papers que han salido publicados en algunos pacientes que van a cambio y van a prótesis de TAVI que no van bien después, y hay algunos pacientes que están con amiloidosis ahí metidos con falla, con función sistólica preservada, que han ido a un cambio o una TAVI. Esto es para tener presente en algunos pacientes. Y esta es muy importante también, el análisis secundario de los puntos secundarios. ¿Y qué tengo que resaltar acá? Primera cosa, fíjense que el ataque o la presencia de fibrilación auricular es mucho menor en los pacientes que van a TAVI comparados con los que tienen cirugía, tanto al año como a los 2 años. Realmente es menor el porcentaje de fibrilación auricular en los pacientes que van a TAVI versus los de cirugía. Esto también es muy importante porque uno lleva al paciente a cirugía con un paciente que tiene 70 años, le pones una prótesis biológica precisamente para evitar la anticoagulación, pero fíjense que con el que va a cirugía a los 2 años, el 41% tiene fibrilación y termina siendo anticoagulado, no por la prótesis, sino termina por la fibrilación auricular. De manera que vale la pena tener presente la menor tasa de fibrilación auricular en los pacientes que van a TAVI, probablemente sea una nota que podamos evitar en la presencia de la anticoagulación después. La presencia de bloqueo de rama izquierda, si vale la pena mencionarlo, fue mayor en los grupos de TAVI, y hay un hallazgo que esto es lo que más se está discutiendo del partner 3, por qué la tasa de trombosis de la válvula tanto al año como a los 2 años fue superior en los pacientes que fueron a TAVI versus los pacientes que fueron a cirugía. Vale la pena mencionar que los pacientes que van a válvulas quirúrgicas no quiere decir que no tengan trombos, porque fíjense que aquí hubo al año un paciente que se le trombosó la prótesis y a los 2 años un paciente que fue a cirugía, 3 pacientes con trombosis de la válvula. De manera que la trombosis podemos verla también en TAVI o en cirugía en la prótesis, posteriormente en el seguimiento. Esto se lo dejo a los ecocardiografistas y a las personas cuando a ustedes les llegue el informe de eco, cómo sospechar que el paciente puede tener una trombosis, porque muchas veces no se ve claramente el trombo cuando hacemos el eco, pero sí hay hallazgos que uno debe tener como alerta. Cuando uno vea incremento en el gradiente medio por encima de los 20 milímetros de mercurio, eso debe alertar a que el paciente probablemente pueda tener un proceso trombótico asociado en la válvula. O si hay un cambio más de 10 milímetros de mercurio con respecto al basal. Por ejemplo, si tenía 5 milímetros de mercurio en el eco previo y viste en el informe que ya tiene 15 milímetros de mercurio de gradiente medio, realmente hay 10 de incremento que eso debe alertar. Y hay algunos que es la menor proporción que tengan regurgitación intraprotésica, que es otro hallazgo. Pero estos hallazgos no son solamente morfológicos y funcionales. Hoy hablaba con el doctor Federico Ash, porque es uno de los que le llegaron los primeros casos de trombosis con la Pórtico, con la St. Jude, y claramente él me dice, mire, no puede uno hacer diagnóstico de trombosis de una TAVR sin tener un TAC. De manera que esto es importante porque en Partner 3 se utilizan los criterios del BARC-2. Los criterios del BARC-2, algunos están en contravía de estos criterios. Este fue el que se tuvo en cuenta en el Partner 3. De manera que es bien importante contemplar, porque en Partner 3 a la gran mayoría de pacientes, tanto para la selección como para el seguimiento, tenían la tomografía. Esto no estuvo en los Partner 1 ni en Partner 2. El comportamiento de los gradientes medios, muy similar a lo que se vio con Partner 1 y con Partner 2, se mantienen los gradientes medios a 2 años. Fíjense que mantiene un gradiente bajo de 11 milímetros de mercurio y un área valvular que está en 1.7, que se mantiene bastante bien, sin ninguna diferencia con respecto a las prótesis que se implantaron de manera quirúrgica. Y la insuficiencia paravalvular, que afortunadamente en un grado leve, realmente se ven en un 28% a los 30 días, 29% al año y 26% a los 2 años. Algunas en grado moderado, que realmente es 1 o 2%, una tasa realmente baja de insuficiencia paravalvular moderada o severa. El doctor Michael Mack, quien fue el que presentó al Partner 3 ahorita en el ACC y ha sido
el autor principal de los partners, él dice, mire, este hallazgo de esta curva probablemente no se sabe qué pasa en el tiempo, no sé si pueden ser especulaciones que se puedan unir las dos curvas, pero realmente hasta el momento se sabe del buen comportamiento de la TAVI en estos pacientes sin un hallazgo que podamos decir que se deteriore la prótesis. Consideraciones que tenemos entonces con partner, que estos resultados no se aplican a aortas bivalvas, ya queda la última diapositiva. Los criterios del BARC2 que realmente fueron utilizados en partner 3 probablemente sea lo que dio por qué hubo más trombosis en este grupo. Algunos, pues hay que ver los resultados a 10 años realmente para poder ver cuál es el comportamiento de la prótesis. Y como conclusión, pues podemos decir que el resultado de 2 años en pacientes con estenosis aórtica severa de bajo riesgo quirúrgico continúa mostrando un beneficio a favor de la TAVI versus el reemplazo quirúrgico en este punto final combinado de muerte de SB o rehospitalización. Y lo otro es que la ventaja inicial de TAVI era mayor y ahora se fue atenuando a los 2 años, sobre todo con las muertes y los eventos cerebrovasculares. Y el último punto es que, nuevamente lo mencionamos, habrá que esperar el resultado y el seguimiento de lo que pase en los próximos 10 años con estas prótesis, especialmente con la durabilidad, la degeneración protésica y la presencia de trombosis tardía de estas prótesis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Jaime por la presentación. Vamos a empezar las preguntas que tenemos. Hay un número importante de preguntas importantes para hoy. Una pregunta para el doctor Velázquez. ¿En qué momento recomendaría el inicio de apixaban en un cáncer activo? ¿Trataría como terapia inicial con apixaban? ¿Realizaría terapia inicial con heparinas y posteriormente apixaban? Se refiere entonces a un episodio de tromboembolismo venoso en el paciente con cáncer activo. Yes. Ok. Bueno, en ese estudio, por ejemplo, el 97% de los pacientes tenían cáncer activo. En los anteriores estudios, en los otros 2 anteriores, también tenían una gran cantidad de cáncer activo. Entonces, el cáncer activo no es una contraindicación para el uso de anticoagulación. Si hay un tromboembolismo, las guías hasta el momento dicen que el tratamiento de elección sigue siendo la heparina de bajo peso molecular. Ese es el tratamiento de elección, salvo, como le puse en el slide, lo que cuando el paciente tiene el cáncer gástrico, no deberíamos usar un inhibidor de factor 10A, ¿no? Pero si el paciente tiene un cáncer activo, tiene un tromboembolismo venoso, podemos usar, con los que se ha dicho según las guías, el edoxaban y el rivaroxaban. Ahora, con este nuevo estudio, ¿cómo podríamos manejarlo? Quizás las nuevas guías digan que con este nuevo estudio podamos ya incluir a los pacientes con cáncer gástrico dentro de los pacientes que se puede usar el inhibidor directo del factor 10A. ¿Y en qué momento se empieza? Desde que uno tiene el diagnóstico. Desde que uno tiene el diagnóstico. Recordemos que es comparativamente versus la heparina de bajo peso molecular desde el primer día, ¿no? Acuérdense que el edoxaban, que no hay en el Perú, no hay edoxaban, no sé si en Colombia, se debe usar al 5.º día luego de una terapia con heparina de bajo peso molecular. Mientras el rivaroxaban se inicia desde el inicio y el apixaban debería usarse también desde el inicio. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo? ¿Más de 6 meses o lo suspende a los 6 meses? Ya, esa es una muy buena pregunta. El paciente con cáncer, como vimos, tiene una alta posibilidad de recurrencia de este tipo de problemas. Entonces, lo que se está diciendo es que en principio son 6 meses de tratamiento y luego, de acuerdo al tipo de paciente, se puede prolongar esta anticoagulación. Si yo tengo un paciente que tiene un cáncer pancreático, si tiene un cáncer de pulmón, si tiene baja posibilidad de sangrado, voy valorando todo eso, todos sus niveles de conteo de leucocitos, sus plaquetas están adecuadas, yo puedo ampliar más de 6 meses este tipo de tratamiento. Y hay otra cosa que dicen, el tratamiento va dirigido mientras tenga cáncer.
Si se cura el cáncer, porque se puede curar, ahí también se quita el tratamiento, ¿no? Bueno, una pregunta para Jaime. ¿Ha llegado el momento donde la TAVI reemplace totalmente la cirugía? Yo creería que sí. De hecho, no sé si vieron la última slide, al final alcanzó a colocar una propuesta en el futuro, y es que prácticamente todos los pacientes quedarían en TAVI y solamente en circunstancias especiales irían a cirugía. Yo creo que el problema de momento, incluso a solucionar a futuro, es costo. En la medida que la prótesis cueste lo mismo que una cirugía y el beneficio sea igual, no hay duda de que la TAVI reduce estancia hospitalaria, mejora la clase funcional de manera dramática, y si la cohorte de Partner 3 demuestra que a 10 años estas prótesis van muy bien, definitivamente llegaron para quedarse las TAVI en alto, intermedio o bajo riesgo. Con relación a la aparición o la necesidad de mayor implante de marcapasos, ¿tú crees que eso tiene alguna importancia en la toma de decisiones entre un procedimiento y otro? ¿Cree que tenga un impacto en costo-efectividad o en la decisión clínica? Porque hubo más marcapasos post-procedimiento en los pacientes con TAVI que en los de cirugía. A los 30 días, en el Partner 3, fueron 5% y 3% en los de cirugía, sin una P significativa en cuanto al implante de marcapaso. Hay una pregunta para el estudio de isquemia. Teniendo en cuenta los problemas metodológicos del estudio original, los ajustes del protocolo que se hacen para perder poder estadístico y el número de pacientes con coronarias sin lesiones, ¿usted considera válido no revascularizar a aquellos pacientes con isquemia severa? En realidad sí fue un problema del estudio clínico. De hecho, la presencia de esta debilidad del estudio clínico, a eso se le hizo un análisis bayesiano y se encontró que a pesar de hacer las modificaciones que se quisieran, nunca habría un mayor porcentaje por encima del 10% para que le desvirtuara los resultados finales del estudio clínico, pero aún así se le consideró una debilidad del estudio. Lo que es más importante es que muchísimos pacientes de los que hubo, si ustedes vieron la curva, un porcentaje de pacientes con isquemia severa tenían tendencia a mostrar mayor beneficio con la intervención, con la estrategia de intervención que con la estrategia de no intervención. Y la otra cosa que es muy importante, de hecho en el estudio CKD, comparado con la isquemia, que fue el estudio global, hubo muchísimo más pacientes con enfermedad microvascular en los enfermos renales crónicos que incluso en el porcentaje de pacientes que se encontraron con coronarias sin lesiones cuando se hizo el tamizaje por el angioTAC de coronarias. Y seguramente eso se hubiera podido excluir si eso se pudiera hacer en los pacientes con enfermedad renal crónica, y por razones obvias no se hizo porque era exponerlos a medio contraste sin ninguna necesidad. Eso de todas formas no desvirtúa la posibilidad de considerar la estrategia de intervención médica en estos pacientes. La otra es, ¿vale la pena hacer prueba de isquemia solo por el antecedente de enfermedad coronaria? Ahora que se sabe que tiene más evidencia el manejo farmacológico. Incluso una de las discusiones grandes es, ¿vale la pena hacer una prueba de isquemia en un paciente con enfermedad coronaria que tenga angina? Probablemente ni siquiera sea necesario considerarlo. Entonces, el punto probablemente es discutir, ¿vale la pena un paciente con angina estable que yo le haga una prueba de esfuerzo si igual lo voy a introducir en la estrategia de intervención médica óptima, y si el paciente no responde o cumple los criterios de no ingreso en el estudio clínico como disfunción ventricular, falla cardíaca, isquemia severa no, angina continua, refractaria, de difícil control, esos pacientes irían a estrategia invasiva porque no aplicaron al estudio clínico de isquemia. Pero hoy por hoy incluso considerar de entrada en un paciente con angina estable el manejo médico está basado en el soporte de los resultados del estudio de isquemia global y de los estudios de isquemia CKD. La otra pregunta es para el doctor Velázquez. ¿Cree que apixaban resultaría útil en pacientes con COVID-19, ya que se dice que estos pacientes presentan un cuadro de coagulación intravascular diseminada? Lamento mucho
hacerte la pregunta, pero está en el panel. Bueno, sí, claro. Hay una información amplia actualmente de lo que es el COVID-19. Hay una serie de teorías, hay una serie de hipótesis. Dentro de ellas está pues la alteración de la coagulación en este tipo de enfermedad desencadenada por el fenómeno inmunológico que altera pues una serie de factores a nivel de nuestro organismo. Ahora, que se hayan hecho estudios adicionales, no, es una cosa muy corta, pero sí se está usando, yo lo sé, anticoagulación en cuestión de, usan heparina básicamente de bajo peso molecular en los pacientes de estadios severos, en UCI se está usando heparina de bajo peso molecular. No creo que sea el momento para probar un inhibidor directo vía oral, más sobre todo que se están usando en pacientes que están en UCI, están intubados, están con una serie de condiciones adversas, ¿no? Entonces, en este momento no creo que sea el momento, ¿no? Pero sí se está usando heparina. Una pregunta para el doctor Mejía. ¿Qué pacientes con aorta bicúspide son los más aptos para optar o para que sean candidatos para un TAVI? ¿Me alcanzó a oír, doctor Mejía? Doctor Mejía no se está oyendo. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ya te oímos, doctor Mejía. Bueno, en realidad la válvula aórtica bicúspide sigue siendo una indicación off-label. Hay registros suficientes, grandes, que ciertamente indican que tratar a estos pacientes, sobre todo en los pacientes de riesgo intermedio y alto inoperables, es beneficioso. En este estudio, el Low Risk Bicuspid Study, en realidad se hizo una muy buena selección de los pacientes, tanto de la anatomía de la válvula. Y ese es el nuevo concepto ahora en TAVI. Fíjense ustedes, ya prácticamente no implica mucho conocer el riesgo, inoperable, alto riesgo, riesgo intermedio, bajo riesgo. El paciente, si tiene una indicación de cambio valvular aórtico y el cirujano piensa colocar una válvula biológica, ese paciente va para TAVI. Entonces, el criterio que se utilizó en todos los estudios de bajo riesgo es si el cirujano considera que va a colocar una válvula biológica, ese paciente va para TAVI. Entonces, en válvula bicúspide se escogieron bien la anatomía y ya no interesa tanto qué nivel de estratificación de riesgo tiene, sino hoy en día, para valorar un paciente, si es buen candidato para un implante de válvula aórtica, es básicamente la anatomía valvular. Nivel de calcificación, simetría, altura de los senos, esas características tomográficas que hacen que el implante, predecir que el implante va a ser exitoso. Entonces, una válvula bicúspide con una anatomía bastante aceptable, sí podemos predecir que vamos a tener éxito y sí se podría implantar en ese tipo de pacientes. En pacientes, escuché la pregunta también que decían en relación si el TAVI ha venido a posicionarse. En realidad hay un camino todavía por recorrer porque el tema ahora es la durabilidad de la válvula. Entonces es una mejora de la tecnología que tiene que desarrollarse y en tanto eso se resuelva, probablemente el TAVI sea para posicionarse y la indicación quirúrgica sea una indicación quirúrgica dosa. Pero en este momento, inclusive en los pacientes de bajo riesgo, es para pacientes, ¿no?, que tienen bajo riesgo, que ha sido evaluado por el cirujano, y el cirujano pensó en colocar una válvula biológica, ese paciente en realidad debe ir para TAVI. Por eso la media de edad en bajo riesgo no bajó mucho y quedó en 73 años, ¿no? Esa es la razón. ¿Usted creería que se podría utilizar en pacientes con insuficiencia aórtica pura? Igual es una indicación off-label. Nosotros hemos practicado casos de insuficiencia aórtica. En realidad, el tema de la insuficiencia aórtica pura es
Si es buen candidato para TAVI, en realidad hay que valorar el nivel de calcificación que tiene la válvula. En una insuficiencia aórtica pura, no hay una buena calcificación donde pueda soportarse la válvula. Entonces eso hace complejo. Hay registros en relación a TAVI, insuficiencia aórtica, la tasa de migración de la válvula es alta. Sin embargo, cuando el paciente es inoperable y no hay otra opción, nosotros hemos implantado válvulas, hemos hecho TAVI en pacientes con insuficiencia aórtica, pero en realidad son indicaciones off-label, ¿no? Una pregunta para Jaime, un par de preguntas. ¿El futuro uso de las válvulas en TAVI se limitará solo a Sapiens respecto a la cantidad de estudios existentes? ¿O cree que habrá otra alternativa, otra marca, otro dispositivo, etcétera? ¿Y cuál sería, también al respecto de esto, la anticoagulación en estos pacientes y qué tiempo? Miren, el desarrollo de TAVI prácticamente va a la par tanto Edwards Sapiens como los estudios con Corval, que es de la casa de Medtronic. Ambos ya vienen en el escenario del bajo riesgo. Depende de la experiencia de cada centro, de cada grupo que se vaya con Edwards o con Corv. Y realmente el tema de la anticoagulación, todavía no hay indicación de poner anticoagulante en el paciente que va para TAVI. ¿Cómo se ha hecho en estos protocolos? Se les dio aspirina y clopidogrel por un mes, mínimo un mes de aspirina y clopi. Después del primer mes quedan con aspirina permanente, pero aún a pesar de que se ha visto algunos fenómenos trombóticos, no hay una indicación de dejarlos anticoagulados. De manera que incluso la tasa de eventos de cerebrovasculares en estas cohortes de partner, muchos estuvieron relacionados con la aparición de fibrilación auricular en el seguimiento a 12 y 24 meses, y no era la prótesis, era el nuevo evento de fibrilación auricular lo que generó el evento cardioembólico. De manera que ese es un hallazgo importante para tener presente. Lo dicen las casas matrices y los papers. Hasta el momento no hay una solidez en recomendar la anticoagulación, y realmente a largo plazo el seguimiento, cómo se comporten las trombosis, será lo que nos diga cómo será el manejo del anticoagulante, pero por ahora es antiagregación dual. Una pregunta para mí, dice, con relación a los estudios isquemia CKD, en la práctica clínica, ¿desde qué momento se consideraría intervenir los pacientes con enfermedad coronaria estable? ¿Cómo se realizaría el seguimiento? Gracias. Realmente los pacientes con enfermedad coronaria estable, la conducta que se sigue, incluso la que se conoce en las guías europeas, es el paciente está en tratamiento médico óptimo y hace recaída, empiezan a aparecer los síntomas de enfermedad cardíaca isquémica con aparición de eventos o aumento de número de eventos de angina de pecho, o hay deterioro de la función ventricular. Ese paciente debería tener una intervención, ir a estrategia invasiva. Y de hecho, el grupo de pacientes con estrategia conservadora, hubo un porcentaje que inicialmente fue casi del 30% que tuvieron que llegar a estrategia de intervención. Eso no significa que no tengan que ir a intervención. Simplemente se hace un seguimiento clínico y no se hace un seguimiento con prueba de esfuerzo, porque justamente todos esos pacientes ya tenían prueba de esfuerzo con demostración de isquemia moderada, severa, y lo que se hacía era tratamiento médico versus intervención. De tal forma que seguiría haciéndose así, básicamente con un seguimiento clínico. Una pregunta para el doctor Velázquez. Teniendo en cuenta las múltiples interacciones farmacológicas de la Pixaban con los quimioterapéuticos utilizados, ¿sería viable utilizarlos en cáncer activo metastásico? El apixaban tiene las mismas interacciones que el rivaroxaban, prácticamente las mismas que el edoxaban, y el tratamiento que se ha hecho con este tipo de medicamentos ha sido en pacientes con tratamiento con cáncer, ¿no? Y con múltiples tratamientos. Entonces, no hay una contraindicación en sí para el no uso en estos casos, ¿no? Salvo algunos medicamentos que sí pueden alterar su potencia, ¿no? Como el tamoxifeno, y otros nada más, ¿no? Pero los estudios han sido hechos con pacientes bajo tratamiento, ¿no? La otra pregunta es para el doctor Rodríguez. ¿Se sabe la causa de ACV en TAVI?
ya que la incidencia de FA se mantiene baja a los 2 años? ¿Se ha podido suponer o cuál sería la potencial explicación de los ataques cerebrovasculares en los pacientes con TAVI? No, no tengo esa información, no la tengo. No está publicada ese subestudio de los 2 años de cuál fue la casuística de los pacientes que tuvieron SB. Al doctor Velázquez, ¿hay diferencia en el esquema terapéutico en pacientes con trombosis venosa profunda, infrapropitia versus suprapropitia, sabiendo que la trombosis venosa profunda es más riesgosa para el tromboembolismo pulmonar? Todos los estudios han tratado las trombosis venosas y supraproplitias. Las otras hay que valorar una serie de causas si es que necesita, inclusive en pacientes sin cáncer, una anticoagulación, ¿no? Lo que es importante es las supraproplitias para dar el tratamiento. Los otros estudios no han considerado infraproplitias. Ok. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Yo creo que se nos acabó el tiempo también. Muchísimas gracias a todos por la participación. Espero que todos hayan quedado satisfechos con la actualización de estos estudios clínicos de la American College of Cardiology y con esta estrategia que cada vez cogerá más fuerza, que será la utilización de la educación por vía virtual y el compartir, nos permite compartir con nuestros colegas de Perú. Muchas gracias y me agrada mucho volverlos a ver. Doctor Mendoza. Bueno, entonces en nombre de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, de nuestros colegas de Perú, creo que ha sido 3 días bastante interesantes resumiendo los temas más importantes de este congreso virtual del ACC y esperemos que este no sea el último, sino sea el primero de muchos eventos que hagamos con ustedes y gracias al patrocinio de Tecnofarma que ha permitido en estos 3 días mantenernos unidos, principalmente sabiendo la crisis que en este momento viven nuestros países. Creo que hay algo adicional de una invitación que hay para la próxima semana. No se le oía al doctor Martínez. El doctor Rafael Martínez. Sí, ahora sí. Ya te oímos. Perfecto. Bueno, buenas noches, colegas. Les saluda Rafael Martínez. Soy el director médico de la región andina de Tecnofarma. En nombre de Tecnofarma, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia en este magno evento. Han sido, como ya lo mencionaron, 3 días de excelencia académica, donde las fronteras del Perú y Colombia se han borrado para compartir conocimientos y experiencia. Conocimientos y experiencias. Nuestro agradecimiento muy especial a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, representada por su presidente, el doctor Fernán Mendoza, y a la Sociedad Peruana de Cardiología, representada por su presidente, el doctor Enrique Ruiz Mori. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento especial a todos los colegas conferencistas que le han dado ese nivel de excelencia que hemos observado en cada una de las ponencias. También es un momento oportuno para, en nombre de la gran familia Tecnofarma, manifestarle nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos ustedes colegas, quienes día a día trabajan en contener esta pandemia. Para ustedes, nuestros aplausos de pie. Finalmente, Tecnofarma, cumpliendo con nuestro compromiso con la educación médica continua, queremos invitarlos para el próximo jueves 23 de abril a las 5 de la tarde a una conferencia vía webinar con el doctor José Ramón González Juantey, reconocido cardiólogo español, quien nos expondrá la experiencia española en el manejo de pacientes con riesgo cardiovascular y diabetes en el marco del COVID-19. Los esperamos, colegas, para esa nueva conferencia, para esa nueva noche académica. Muchísimas gracias de nuevo por su asistencia y les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.